Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este servicio de media semana. Como cada jueves estamos reuniéndonos desde hace muchísimos años, 30 y tantos años, y venimos estudiando la palabra del Señor. Y así seguiremos haciéndolo hasta que el Señor nos lo permita. Bien, estamos en la primera carta a los Corintios. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Este capítulo tiene básicamente dos temas. El primero es el que vamos a tratar hoy desde el versículo 1 hasta el 4, que tiene que ver con el tema de las ofrendas o la ofrenda para los santos. Y la segunda parte, que es básicamente ya la despedida del apóstol Pablo, con los acostumbrados saludos que él hace, que va a ser también muy edificante poder darle una leída y un análisis para entender cómo era el mundo de la iglesia en el primer siglo y cómo era la vinculación de los creyentes. Es un poco distinta a la que actualmente tenemos nosotros. Entiéndase que la iglesia del primer siglo es una iglesia en un mundo totalmente diferente al nuestro, en muchos aspectos. Y está en medio de una nación pagana, en un imperio donde pues las cosas no son tan sencillas como en nuestro mundo. No existían las libertades que nosotros hoy gozamos y definía mucho la condición en la que tú nacías, si eras libre o eras esclavo, si eras noble o eras plebeyo, si eras romano o si eras griego o si eras judío, ¿no? Si eras varón, si eras mujer. O sea, era un mundo muy, muy diferente. Por tanto, la iglesia también tenía que adaptarse a ese mundo y predicar la verdad. La verdad no va a cambiar, primer siglo o siglo XXI. Puede cambiar si la adaptación de la iglesia al entorno. Predicar el evangelio acá en Lima es muy diferente a predicar el evangelio en Corea del Norte. En Corea del Norte no se puede predicar el evangelio. Sin embargo, existe la predicación de una manera, pues, como se dice, subterránea, es decir, a escondidas del gobierno, porque si te encuentran, ya sabes lo que va a pasar. Es muy difícil, la aplicación del evangelio, de la predicación, de la iglesia, es totalmente distinta. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, en la segunda parte. La primera que hoy vamos a ver va desde el versículo 1 hasta el 4 y vamos a leer. Biblias abiertas, entonces dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros, hasta el 4 nomás es. Ya me estaba yendo a la despedida. Esos 4 primeros versículos. Oramos entonces, amado Señor, te agradecemos en esta noche esta bendición de poder compartir todos juntos la lectura de tu palabra y ahora la meditación, donde siempre esperamos, Señor, que tú nos ayudes, iluminando nuestras mentes y corazones, hablándonos, enseñándonos, aclarando las cosas, afirmando tu verdad en nosotros,
poniendo, Señor, tus pensamientos en nuestras mentes y corazones. Amado Padre, gracias por todos mis hermanos, los que están presentes y los que nos siguen por la transmisión de este servicio. En el nombre de Jesucristo, sigue haciendo tu buena obra, Señor, en todo lugar, en este lugar, todo el tiempo, hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Él tiene planes para, digamos, seguir desarrollando su ministerio. La iglesia de los Corintios ya tiene una realidad, es decir, Pablo funda la iglesia, se queda 1 año y 6 meses enseñando a los hermanos. La iglesia se consolida y él deja ancianos encargados y él continúa su viaje hacia otra ciudad a seguir predicando el evangelio. Y él va enviando personas de su entorno, sus discípulos y compañeros. Él los va enviando para ir inspeccionando, para ir enseñando a estas iglesias que él va fundando. Él no se puede quedar como pastor 30 años, porque su ministerio no es ese, su ministerio es establecer iglesias en ese mundo que estaba por evangelizar. Entonces, él tiene planes de ir a Jerusalén. Va a recorrer antes de eso algunas regiones camino a Jerusalén y escribe esta carta a los Corintios como respuesta de una carta anterior que le enviaron a él, haciéndole muchas consultas, y él responde. Posiblemente le hayan preguntado acerca de las ofrendas para los santos. Y él da en esta parte final, estas instrucciones. Y el propósito es recoger donaciones de dinero de los creyentes de Corinto, de la misma manera como él lo hacía en otras iglesias gentiles. Tenga presente que las iglesias cristianas tenían tanto judíos como gentiles. En Jerusalén, obviamente, la iglesia era totalmente judía. Pero fuera de Jerusalén, ya la presencia de gentiles en la iglesia se iba haciendo mayoritaria. Y la situación de la iglesia de Jerusalén, que en un primer momento fue buena, en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, nos menciona que nadie tenía necesidad porque todos compartían para la necesidad de los más necesitados. Pero ya no estamos en los primeros años de la iglesia, estamos ya más o menos 25 años después. Jerusalén está en una situación muy complicada. Aparte, hay una hambruna en la región, profetizada por el profeta Agabo. Aparte, hay guerra civil en Judea. Entonces, todas estas situaciones lo que hace básicamente es empobrecer a la gente. Y la iglesia había sufrido persecución por causa de Esteban. Muchos hermanos tuvieron que salir, irse a otros lugares. Entonces la iglesia sufrió muchas cosas, ¿no? Muchas transformaciones y muchas situaciones de necesidad. Hasta que llega un punto cuando ya la misma iglesia de Jerusalén no puede asistir a tanta gente necesitada, huérfanos, viudas y muchos pobres. Entonces el apóstol Pablo, conociendo esta situación, lo que él hace es enseña a los hermanos gentiles, las iglesias de la gentilidad, a que puedan ayudar a los hermanos de Jerusalén. De eso trata esto, él va a explicar ese asunto acá. ¿Ok? Por eso dice, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Ok? Es decir, de la economía de la iglesia, Pablo va a hablar acerca de la ofrenda para los santos.
Es como que nosotros digamos, bien hermanos, vamos a hablar de la ofrenda de las células, porque todas las células ofrendan a la iglesia en sus reuniones de los días sábados y los líderes las traen los días domingos. Bien, podemos hablar de algún tipo de ofrenda, la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda X, Y o Z. En este caso, la necesidad que el apóstol Pablo está planteando acá es los santos de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén. Entonces, él les dice, haced vosotros también, versículo primero estamos leyendo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, el apóstol Pablo por donde va imparte las mismas instrucciones a todas las iglesias, para que todas puedan actuar de la misma manera, proceder de la misma manera, para que todas las iglesias puedan mostrar este aspecto que se llama de generosidad. Es muy importante que los creyentes entendamos que la generosidad es un principio básico para poder prosperar. Entonces, lo que encontramos es que la iglesia de los Corintios es una iglesia muy particular, es una iglesia donde hay mucha riqueza, hay mucha pobreza también, pero la riqueza en esta iglesia es abundante porque hay muchos cristianos que son ricos. Entonces, ¿la iglesia tiene recursos? Sí, porque los recursos de una iglesia están en el pueblo. Es decir, esta iglesia, ¿cómo se sostiene esta iglesia o cualquier iglesia? De los recursos de los mismos hermanos que asisten y que ellos pasan a compartir, lo que llamamos en este tiempo ofrendas y diezmos. La iglesia no hace negocio, la iglesia no compra, no vende, la iglesia no recibe ayuda de la municipalidad o del gobierno, la iglesia no recibe ayudas de ONG, no hay americanos detrás de nosotros enviando dinero, no hay nada. Todo lo que usted ve se ha hecho por las ofrendas que la misma iglesia da. Todo. La iglesia cada semana hace una inversión de lo que es mantenimiento, limpieza, todo. Es un montón de plata. ¿Y de dónde sale todo eso? Eso sale de la generosidad de esta iglesia. Entonces, Pablo va a ver el tema de esta generosidad de la misma manera como él la iba enseñando a todos los hermanos, básicamente con el tema de Jerusalén. Ahora, los hermanos de Jerusalén no han impuesto ninguna contribución obligatoria a las iglesias gentiles. ¿Ok? Sin embargo, los hermanos de Jerusalén brindan cierta, ¿cómo se llama? Digamos como supervisión, porque es la iglesia madre. De ella salieron los apóstoles a predicar el evangelio. Entonces, la iglesia de Jerusalén, muy interesada en cómo va el evangelio, siempre van enviando hermanos. Por ejemplo, para saber cómo van las cosas en Antioquía, enviaron hermanos a Antioquía para supervisar cómo va la iglesia. Ahí fue Bernabé, fue enviado a Antioquía, y como Bernabé vio que en la ciudad de Antioquía la iglesia estaba creciendo y estaba muy numerosa y faltaba mucha ayuda, entonces Bernabé dijo, yo conozco a alguien que puede ayudar acá. ¿Quién? Saulo. Saulo vive en Tarso. Voy a ir a Tarso y lo voy a traer a Saulo, para que él pueda ayudarnos acá. Entonces va Bernabé y trae a Saulo a Tarso, a Pablo, y Pablo estuvo allí enseñando el evangelio. Bernabé se quedó. En otra oportunidad, Jerusalén sigue enviando a Antioquía y van enviando a diferentes iglesias, hermanos que vayan viendo, porque la necesidad de bienestar de las iglesias era pues, necesario, ya que en esos primeros años no hay pastores. Lo que hay son hermanos encargados, los ancianos de las iglesias. Muchos de ellos eran un problema. A veces parecía que funcionarían bien, pero no. Eran un problema. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su epístola, Timoteo, estás en Éfeso, te dejé en Éfeso para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como te ordené. ¿Qué tenía que hacer Timoteo en Éfeso? Sacar ancianos que estaban siendo un problema y poner ancianos que hayan calificado para tal responsabilidad. Bien,
Entonces, lo que hace Jerusalén es enviar supervisión, hermanos que prediquen, pero él no impone ninguna contribución obligatoria. No dice, bueno, hermanos, ya les enviamos, entonces tienen que darnos una parte de sus ofrendas. No. Lo que hacían los judíos, a los judíos que vivían por todo el mundo era imponerles una contribución al templo. Pero la iglesia cristiana nunca impuso contribuciones, no. Porque no damos nosotros por imposición, sino por generosidad. Sin embargo, los judíos, algunos porque estaba impuesta la cuestión, pero otros daban porque para ellos era parte de su devoción enviar sus ofrendas para el templo, para el culto del templo a Jerusalén. Entonces, de todas partes del mundo venían contribuciones al templo de Jerusalén, judíos. Pero no así, de todas partes del mundo, de las iglesias, no venía contribuciones a Jerusalén. El asunto no funciona así en el Evangelio. A nadie se le puede obligar a diezmar u ofrendar. Eso tiene que ser una práctica que uno aprende entendiendo el principio que está detrás de la práctica. El principio es generosidad. Entonces, la enseñanza de Pablo es diferente. Él anima a los creyentes gentiles a que compartan sus bendiciones materiales con alegría, por ejemplo, con los cristianos de Jerusalén. Nadie debe sentirse triste por ofrendar o diezmar. Nadie debe estar en su casa luchando, y mañana es culto, tengo que llevar mi diezmo, pues ay Señor, no me va a alcanzar. Ya, esa lucha no debe de existir. No. Miren, voy a adelantarles algo. De aquí para adelante, no hoy, de aquí para adelante, cada vez que usted venga los jueves o los domingos en su casa, si usted sale en la mañana y dice, del trabajo me paso a la iglesia, muy bien, en su casa, temprano o anoche, usted tiene que decir, esta es la ofrenda que yo voy a llevar mañana. No lo decida acá, sí, un ratito, ¿dónde estaba la moneda? Se me cayó la moneda, por Dios. No, uno no puede decidir así, la ofrenda no se decide así. Uno prepara eso, ¿ok? Entonces guardas, separas, no hay imposición de cantidad. De tal manera que cuando se recoge, tú estás dando lo que ya separaste de antemano. Muy bien. Entonces, cuando tú separas de antemano, lo que va a pasar es, vas a tener que decidir cuán generoso vas a ser y cuánta fe vas a aplicar en esa ofrenda. Bien. Si tú aplicas, por ejemplo, la regla de voy a dar algo que no me afecta, entonces, pues, esa es una limosna. Porque la ofrenda siempre implica un sacrificio. Y el sacrificio significa un desprendimiento. Nosotros nos desprendemos de algo que vale. Por ejemplo, la ofrenda de Abel, su sacrificio, fue lo mejor de su rebaño. En cambio, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Esa es la gran diferencia. Las ofrendas que se llevaban al templo para los sacrificios no podían ser animales con defectos, tenían que ser animales perfectos. Y uno sabe que las cosas más bonitas se las guarda uno. Por ejemplo, si tú vas a ofrendar ropa para la iglesia, no vas a ofrendar a ver cuál es lo más nuevo que tengo. Nadie ofrenda lo más nuevo. Todos dicen, ya esto ya no me queda. Esto ya pasaba de moda. Esto ya está muy desteñido. Esto que le volteen el cuello, ya está gastado. No hace así, esto que le cambien el cierre. Eso no es un sacrificio. Eso está bien para el ropavejero, pero no para la iglesia. Yo me acuerdo una vez vinieron unos americanos, hace muchos años, y nos trajeron unos bolsones de ropa. Entonces dije, bueno, pues será ropa de la iglesia, que los gringos a veces tienen, ellos siempre están en ese plan. Pero cuando abrimos las maletas y la bolsa, todas la ropa tenían etiqueta de la tienda, es decir, ellos habían ido a una tienda y habían comprado así por un montón, lo habían empaquetado y eso lo trajeron. Pagaron la ropa, pagaron el costo de las maletas, porque tú sabes que cuando vuelas en un avión, las maletas extras
cuestan un montón de dinero. ¿Ok? Ellos pudieron haber dicho, miren hermanos, íbamos a traerles 4 maletas, $400 por traer, pero mejor se los damos en efectivo. Pudieron haber dicho eso. Pero ellos dijeron, no, mejor les damos en ropa. Es decir, los $400 que nos costó traerlo, más el costo de comprar esa ropa. Trajeron. ¿Listo? ¿Qué hicimos nosotros? Repartimos a mucha gente. No nos quedamos con nada. Es un sacrificio. Bueno, hay que enseñarle a los hermanos a que compartan sus ofrendas. Y para eso tiene que haber una preparación. ¿Okay? Cuando vayas a diezmar, también te sientas tú solito y decides cuánto va a ser tu diezmo. Tu diezmo es la cantidad que tú decidas, no necesariamente el 10%. El 10% es una base para una consideración. ¿Cómo cuánto podría ser? Bueno, los judíos diezmaban 10%, es el diezmo. Entonces, ¿yo puedo dar el 12%? Es el deseo de tu corazón. ¿El 15% entonces? Este mes no pienso diezmar porque no me va a alcanzar. Nadie se va a molestar contigo. Pero ten en cuenta que para prosperar tienes que ser generoso. Y la generosidad nunca es cuando te sobra, es aún cuando te falta. Porque es ahí cuando tú empiezas a aplicar algo que se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Pablo les está enseñando a estos hermanos a que practiquen un principio de fe. La ofrenda para los santos era la forma de practicar este principio. Vamos a leer en Romanos 15, lo que Pablo enseña, por ejemplo, a la iglesia de Roma, Romanos 15. Miren, es casi lo mismo que les dice a los corintios. Pablo nunca visitó Roma hasta antes de escribir esta carta. Pablo no fundó la iglesia de Roma. ¿Okay? Lo que Pablo está haciendo con la carta es anticipar una próxima visita a Roma, pero primero él va a ir a Jerusalén. Bien, versículo 22 del capítulo 15 de Romanos dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, en el lado oriental del imperio, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué es lo que hace Pablo? Llega a esa ciudad, predica el evangelio, él es recibido, es estimado y le dice, ¿para dónde va a ir, hermano Pablo? Voy a ir para España. Muy bien, entonces todos ayudan a que Pablo llegue hasta España, ¿ok? Pagan el pasaje, le dan para los viáticos y cuando llegue a España, el Señor le proveerá a Pablo en España el sustento de todo el tiempo que él iba a estar en España. Bien, no tenemos en Hechos de los Apóstoles la referencia que Pablo haya llegado a España, pero se supone que Pablo llegó a España. Ok, pero sigamos más adelante. Versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué significa la palabra ministrar? Allí significa servir. Siempre la palabra ministro es el servidor. Ministrar es servir. Ministerio es el servicio. Ministerio. Bien, Pablo va a ir a servir a los santos en Jerusalén. ¿Pero de qué manera? No solo enseñando. Versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya, que son regiones donde hay iglesias, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Es decir, compartir con los hermanos de Jerusalén es una forma de pagar cierta deuda que los gentiles tienen. ¿Por qué? Porque el evangelio salió de los judíos a los gentiles. Y ahora que los gentiles han recibido riqueza espiritual, porque el evangelio es eso, es riqueza espiritual, entonces lo menos que pueden hacer los gentiles es compartir con ellos sus bendiciones materiales. Eso es lo que les está diciendo. Versículo 27 nuevamente, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles o servirles de los
materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que le enseña. Esa es la razón por la cual Pablo también estuvo organizando a los corintios para que preparen la ofrenda para los santos de Jerusalén. Repito, hay una deuda con los judíos que los gentiles tienen que pagar. Es una deuda moral. ¿Ok? Es una deuda moral. Tú siempre te sentirás en deuda con alguien que bendijo tu vida. Siempre. Nosotros tenemos una deuda moral con nuestros padres. Tú me vas a decir, mi papá fue un problema. Sí, pero por causa del Señor, igual tienes una deuda con tu papá. Porque Él te trajo a este mundo. Sí, pero mi vida fue un infierno con Él, porque Él no conocía a Dios. Juzgarlo le toca a Dios. Tú solo llevas la deuda moral de ser hijo de ese Señor. Me dice, yo no estoy de acuerdo, pastor. Díselo al Señor. Dile eso al Señor. Pero es una deuda moral. Bien, algunos recuerdan a veces su profesor o su profesora de cuando eran niños y los encuentran. Miss, ¿cómo está? Una viejita. Miss, ¿se acuerda que yo era el más fastidioso del salón? Ah, sí, me acuerdo de ti. Bueno, Miss, estoy muy contento de verla. Cuánto me ayudó usted, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Gratitud. Porque hay cierta deuda moral. Entonces, los gentiles estaban en una deuda moral con los hermanos de Jerusalén, a lo que Pablo suma esta norma de ser recíproco, ayudando generosamente a los pobres de Jerusalén. Acción que debería ir acompañado de alegría. Cuando ofrendes, siempre es con alegría, sin desgano ni obligación. Nunca se da por obligación. Nunca. ¿Ok? La razón es que después de los primeros años del cristianismo, en los que no hubo pobres entre los cristianos, según Hechos 4:34, la iglesia de Jerusalén pasó, como les mencioné, por los tiempos más difíciles, y eso no terminó hasta la conquista final de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces, hasta eso, los hermanos gentiles tenían que ir enviando ayuda, pues, ayuda. Que, por ejemplo, eso es lo que hacen las naciones, ¿no? Si hay un terremoto en algún lugar, las naciones vecinas y hermanas envían aviones con víveres, médicos, equipos de rescate, perros de rescate. ¿Por qué? Porque ha sucedido una catástrofe, una tragedia nacional, entonces hay que enviar gente, hay que enviar ayuda. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir ahí? ¿Cómo hacerlo? A ver, versículo 2, Pablo les va a enseñar cómo hacer este tema de la ayuda a los de Corinto. Les dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. A ver, continuamos. 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Lo primero que dice Pablo es esto, cada primer día de la semana. En la manera judía de llamar los días de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Y la iglesia cristiana adoptó ese día, la iglesia cristiana gentil, ese día como día de reunión. Para los judíos, los días de reunión eran los sábados. Ok, la gentilidad hizo del día de reunión los domingos. ¿Por qué? Porque los judíos lo establecieron por la cuestión del reposo y los creyentes gentiles lo hicieron por la cuestión de la resurrección del Señor. Como fuere, el día domingo
era el día en que ellos iban a separar esta ofrenda. ¿Ok? Se reunían normalmente por las tardes de ese día domingo y se reunían básicamente para compartir el pan, y después venían las oraciones y después venía la instrucción de la palabra. Lo hicieron así para conmemorar la resurrección del Señor, para adorar a Dios y tener comunión. Bien, entonces, ¿cuándo hay que hacer el aporte? Dice, el primer día de la semana. Bien, vamos a separar. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, poner algo aparte, por eso le digo, cuando usted va a venir al servicio, no espere este momento, el momento en que pasan las bolsas para recién ver cuánto va a dar. No, usted ya tiene que venir preparado, ¿ok? En la casa se prepara. Esta es mi ofrenda de hoy. Eso no se toca para el almuerzo, no, esto está separado. Es mi ofrenda. Entonces, hay que separar algo, ellos lo iban a guardar y no mencionan cómo va a ser el proceso. Acá no se menciona cómo va a ser el tema de dónde guardarlo, cómo guardarlo. Parece ser que cada creyente es el responsable de guardar esa provisión, que es su ofrenda para el Señor, y esperar la llegada de Pablo o de los enviados de Pablo para luego juntarlo y entregarlo. Bien, seguramente que la iglesia de Corinto tenía organizada la atención de los pobres de la iglesia de Corinto. Para eso servirían los diáconos de la iglesia. Ellos recogerían las ofrendas para ese fin. Pero para los santos de Jerusalén, el asunto era diferente. Cada uno debería hacer una ofrenda especial para el día del recojo. Entonces, cada semana ellos separaban. ¿Qué haces tú cuando, por ejemplo, decides, tienes un sobrecito y dices, a ver, cada semana voy a separar 50 soles y lo voy a guardar, no lo toco hasta diciembre? Cuando llega diciembre, si tú has cumplido cada semana de separar, tú vas a ver que en diciembre vas a tener una cantidad de dinero. ¿No es cierto? Que es muy diferente a que en el mismo diciembre digas, a ver, vamos a ver de dónde saco para cubrir algo. No, tú ya tienes algo, tienes una provisión. ¿Cómo se llama eso? Ahorro, exactamente. Puede ser 50 soles, puede ser 10 soles, la cantidad que tú quieras. Puede ser 100 soles al mes. Para diciembre, faltan 6 meses, vas a tener 600 soles separados. Tranquilamente tú puedes ir juntando tu ofrenda de acción de gracias desde ya. Cosa que cuando llega diciembre dices, yo ya junté mi ofrenda de acción de gracias, no tengo preocupación, tengo alegría que ya tengo mi ofrenda. En cambio llega diciembre, hermano, no se olviden que la próxima semana es acción de gracias. Uy, ahora ya gasté todo, dicen. Claro, es que no has hecho provisión para eso. Bueno, eso es lo que le dice el apóstol Pablo a ellos. No encontramos nosotros en las epístolas la palabra diezmo. ¿Ok? Los judíos diezmaban. En las iglesias gentiles no se aplica el concepto del diezmo como en el concepto judío. Pablo libera a la iglesia gentil de la práctica del diezmo judío. Nosotros como iglesia no practicamos el modelo judío del diezmo, porque si lo practicásemos tendríamos que traer 4 diezmos a la iglesia, en diferentes fechas y en diferentes cantidades. Eso no hacemos. Lo que nosotros hacemos es nos remontamos a una práctica que tenían los hombres de fe desde la antigüedad, que donde haya nacido esa práctica se pierde en la historia, pero encontramos que Abraham y los patriarcas diezmaban. Entonces, nosotros tomamos el concepto del diezmo, es decir, la práctica de separar algo para Dios, una cantidad exacta para Dios todos los meses, o todas las semanas, o las quincenas, como fuere, y eso lo reservamos para Dios. Acá Pablo no menciona, no se olviden del diezmo para los santos, no utiliza la palabra diezmo, él utiliza la palabra ofrenda.
donde el concepto ya no es un monto, sino la libertad de que tú puedas escoger el monto. ¿Cuánto tiene que ser? Bien, hay una regla. La regla es según haya prosperado. ¿Ok? Bien. Es decir, según hayas tenido ingresos. Si yo voy a ofrendar semanalmente, lo voy a hacer en la medida de mis ingresos. Por ejemplo, si yo gano 500 soles semanales, voy a dar 250 soles de ofrendas y diezmos. O sea, voy a dar el 50% de todos mis ingresos de esa semana. Si quieres hacerlo, mi querido hermano, que Dios te bendiga por tu fe. Pero si lo estás haciendo por una confianza sin motivación del Señor, o sea, por presunción y no por fe, vas a quedarte, vas a entrar en problemas económicos. Ya está. Mi ingreso mensual, yo soy, suponga usted que yo soy empresario, ¿ok? Yo tengo una empresa y la remuneración que la empresa me otorga a mí como dueño y gerente o director de la empresa es una cantidad respetable. Bien, es una cantidad que yo no, con esa cantidad no vivo, o sea, es demasiado para vivir. No porque yo tengo dinero y tengo que gastar en lo que yo quiera. O sea, no voy a gastar en las cosas que me gustan. No puedo volverme compulsivo para comprar porque tengo dinero. No. Un cristiano siempre tiene que vivir una vida moderada y equilibrada, así tenga mucho dinero. Entonces, imagínense, yo voy a percibir 25,000 soles mensuales, pero con 25,000 yo no voy a vivir, yo voy a vivir con 10,000. ¿Qué voy a hacer con los 15,000? Está en mí, es mi decisión de esos 15,000 hacer la ofrenda del diezmo que yo quiera hacer. ¿Ok? Yo digo, bueno, para mí mi ofrenda y mi diezmo en el mes son los 15,000 restantes. Voy a poner mi ahorro en el cielo, no lo voy a poner en el banco. Todos los meses voy a dar mi ahorro para el cielo. Genial. Entonces, 15,000 de 25,000 es mucho más del 50%. Pero si tú ganas 1,500, no puedes dar la mitad, porque no vas a vivir con 750 al mes. ¿Entienden? La regla es según hayas prosperado. Entonces, el Señor no está loco por tu dinero. A Dios no le falta dinero. A quienes le falta dinero es a nosotros, no a Dios. Dios es rico. Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Y Dios enriquece a quien Él quiere y empobrece a quien Él quiere. El problema no es Dios. El tema para nosotros de la prosperidad es un asunto de fe. Para que tú puedas prosperar, como es un asunto de fe, la fe siempre la tienes que llevar un poquito más allá. Porque cuando ya el asunto es de costumbre, allá no hay fe. Fe es confiar en algo. Entonces, bien, yo voy a partir, yo llego a la iglesia y veo que todos dicen ofrenda, entonces todos sacan y meten la mano a la bolsa. La unidad básica de moneda que es un sol pues. Entonces porque a mí nadie me ha enseñado nada, entonces yo doy como yo siento dar, entonces doy un sol. Pero un poco más adelantito me van explicando y yo digo, ¿cómo puedo dar un sol? No puedo dar un sol. Entonces yo digo, yo voy a dar 3 soles. Esa va a ser mi ofrenda en cada culto. O de repente dices, no voy a dar 3 soles, ¿cómo dar 3 soles? Como alguna vez les conté, mi hermano mayor traía a mi mamá y mi hermano de cristiano cuando era muy joven, pero hoy no. Y la traía a mi mamá y mi mamá la dejaba allá. Y mi mamá entraba. Y mi mamá se olvidó su monedero. Le dice, hijito,
¿me puedes dar un sol, creo, 2 soles? Le dijo. Y mi hermano, ¿para qué, mamá, un sol, 2 soles? Es que es para mi ofrenda. Mi hermano le dijo, ¿vas a dar 2 soles de ofrenda, mamá? Por favor, toma 10 o 20 soles. Es una vergüenza en el concepto de él. Y él no es miembro de la iglesia. Pero él entiende que si se trata de dar un concepto, tienes que estirar el asunto. ¿Okay? Nunca te quedes en una cantidad. Hace 10 años das un sol. Eso ya no es ofrenda. Eso es salir del paso. Eso es salir del paso. Salvo que tu ingreso sea al día 2 soles. Estás dando un sol, estás dando el 50%. Entonces estás dando más que los demás. Bueno, el tema es según hayas prosperado. ¿Ok? Según hayas prosperado. Bien, ¿cuánto has prosperado? Eso es lo que uno tiene que considerar. Y como supuestamente la generosidad es el principio de bendición, en la medida que yo dé, en esa medida yo voy a recibir. No funciona al revés. Para nosotros, en nuestro concepto, yo primero quiero recibir. A mí me gusta recibir. No me gusta mucho dar. Para nosotros es dame. Pero en el reino de los cielos el principio es primero da para que puedas recibir. Primero siembra para que puedas cosechar. Si tú siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si tú quieres prosperar, entonces tienes que ser generoso. Y eso, dice Pablo, según hayas prosperado. Muy bien. Entonces vamos a prosperar. ¿Cómo? Practicando los principios de generosidad. Entonces, hay que separar, dice, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Para que a última hora no se esté recogiendo dinero, porque eso va a sonar como que los creyentes son presionados a hacerlo. No, no podemos presionar a nadie. No. El principio de Pablo les enseña a que se debe de dar de forma voluntaria, alegre, generosa y sin obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ok. Nada con precipitación ni con presión. Usted habrá visto, hay otros ámbitos cristianos donde los cristianos dan porque hay miedo a la maldición de no dar. Ok, si no diezmas eres maldito. Y te sacan el texto del Antiguo Testamento. Es un texto que en el Nuevo Testamento nunca se aplica a ningún creyente. Le voy a decir por qué. Porque ningún creyente está bajo maldición. No hay maldición aplicable a ningún creyente. Porque toda maldición, resultado del pecado por la desobediencia, se ha pagado en la cruz. No puedes aplicar una ley para los judíos a un creyente en Cristo Jesús. Porque el judío está en un pacto diferente. Eso vamos a ver el domingo si el Señor así lo confirma. El nuevo pacto. ¿Estás en Cristo? Estás bajo un nuevo pacto. Entonces yo no puedo decirle, mire hermano, si usted no da, usted es un ladrón. Porque dice así el libro de Malaquías. Me habéis robado la nación toda. ¿Y en qué te hemos robado? Pregunta. En los diezmos y ofrendas. Traigan sus diezmos al alfolí. Y yo voy a reprender a la oruga, al saltón y al revoltón, que es las plagas de las cosechas. Eso no se aplica a los cristianos. Para los cristianos es generosidad sin obligación, sin miedo, sin presión. ¿Ok? Bueno, vamos para adelante. La designación de los portadores. Versículo 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.
Bueno, el tema del dinero debe ser enseñado correctamente en la iglesia, porque muchas veces a causa de la ignorancia o el prejuicio, aparte que el diablo saca provecho en esto siempre, ¿no? Se dan situaciones negativas, por la gente cuando empieza a plantear situaciones negativas en este tema, entonces la iglesia empieza a mermar en la vida espiritual. Fíjense cómo es esto. Cuando tú eres generoso, estás practicando un principio espiritual, pero con un elemento material, físico, que es el dinero, o lo que fuere. ¿Ok? Bien, cuando yo no practico la generosidad, yo retengo las cosas espiritualmente, también las cosas vienen mal conmigo. No hay bendición espiritual. Yo no debo de guiarme por lo que diga internet acerca del diezmo, la ofrenda, pastores ladrones. Esas cosas no se ven. No se ven. Si estar escuchando eso a esos señores. Normalmente todos esos hermanitos que andan hablando así son los más rebeldes de sus iglesias. Normalmente esos señores no tienen pastor. Y nadie les ha autorizado a enseñar. Solo enseñan lo que ellos concluyen. Cuando deberían con humildad sentarse y aprender. ¿Ok? Y alguien respaldar la enseñanza de ese hermano. Pero enseñan muchas cosas y el problema es que los hermanos de las iglesias ven y luego vienen a la iglesia y dicen, no, hermano, se lo lleva el pastor. ¿No se escuchó el video? Te lo va a pasar, mira. Ya está, listo. Edifícate. ¿Cómo te vas a edificar con eso? No. Y después tú estás sufriendo espiritualmente porque aceptaste una enseñanza equivocada. El diablo se aprovechó. No caigas en la ignorancia, en el prejuicio, ni seas propenso o vulnerable a la confusión que el diablo genera, ¿ok? Porque van a mermar tu vida espiritual y muchas veces la vida espiritual de la iglesia. Pablo tiene establecido lo concerniente, por ejemplo, a su vida económica y a su sostenimiento. ¿Cuál es? Él no recibía nada de los corintios, no recibía una ofrenda de los corintios. Él dijo, a mí no me den, yo no voy a recibir nada de ustedes. ¿Por qué? Porque muchos corintios hablaban de que Pablo vivía de ellos. Ahora, imagínate, tú estás en tu casa y llega pues un primo o llega un tío, te toca la puerta y tú lo ves ahí con su maleta. Y dice, hola sobrino, tío, ¿cómo está? Aquí, oye, me he venido, pues hay mucho dengue allá en mi pueblo, entonces he venido acá. No, tío, pase. Y me podré quedar, pero claro, tío, quédese, hasta que el asunto mejore. Ya el tío se quedó, entonces tú compartes tu comida, compartes la casa, luz, agua, todo. No le vas a cobrar al tío, ¿no es cierto? Tu tío es hermano de tu papá o de tu mamá, como fuere. O como suele suceder, de cariño. Y ya está. Pero el tío se quedó 15 días, 20 días, 30 días. ¿Ah? Entonces, y el tío ni compra el pan. El tío desayuna, almuerza, cena y no trae ni una lata de atún. Entonces tú dices, ya este tío ya se pasó ya. ¿Qué está haciendo el tío? Me está viviendo. Hasta que yo le digo, bueno tío, ¿sabe qué? Ya creo que ya el dengue hace tiempo desapareció. ¿Ya qué hace usted acá? Pues sobrino, que ahora hay tuberculosis. Pues no tío, ¿sabe qué? Se regresa a su casa. Porque el tío me está viviendo. Bien. Algunos cristianos decían que Pablo los estaba viviendo o vivía de ellos. Entonces, eso por la idiosincrasia del corintio. Y a pesar de que Pablo les ha enseñado que es su derecho en el Señor, ¿cómo es esto? Que el Señor ha enseñado que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. ¿Cuál? Nadie es soldado, dice, a sus propias expensas. Y tampoco le puedes poner un bozal al buey que trilla.
Y todo aquel que siembra la tierra tiene derecho de comer del fruto de ella. Todo aquel que es enseñado de la palabra de Dios tiene que compartir toda cosa buena. Se llama bendición material con aquel que le enseña la palabra. Porque de otra manera no tendrías quien te enseñe. Bueno, hagamos esto. Si a los pastores no los ayudamos a hacer el ministerio, no tienes pastor. ¿Me entiendes? No tienes pastor. ¿Por qué? Porque la labor pastoral es una labor de 24 horas. Y yo no podría hacer una labor pastoral si hago como usted, que tengo que ir a trabajar, salir a las 6 de la mañana y regreso a la iglesia a las 7:30 de la noche para predicar el evangelio, para enseñarles un tema. No podría hacerlo. Les engañaría. Tendría que hacer un tema así, medio pasado por agua tibia. Un recalentado de esos. Alguna copia de internet. No serviría. No podría atender a nadie, no podría aconsejar a nadie, no podría planificar nada, podría hacer absolutamente nada. Entonces, para que una iglesia pueda tener bendición espiritual, necesita que la persona encargada de canalizar esa bendición, que es un ministro, tenga que recibir la ayuda. ¿Por qué? Porque él está sembrando lo espiritual y los creyentes tienen que compartir lo material. Una iglesia debe de sentirse honrosa y feliz de eso. Hay iglesias que no hacen eso, hay iglesias que dicen, no, el pastor tiene que trabajar. Aquí no elegimos pastores que no tengan segunda profesión, es decir, el ministerio es contador, ingeniero o abogado o médico, lo que fuera. Entonces, de su trabajo, donde él se sustenta, tiene que venir a la iglesia a ejercer el ministerio. Eso no es bíblico. Sin embargo, Pablo no quiere hacer uso de su derecho. ¿Por qué? Porque es feo de que la congregación esté hablando este tema, de que Pablo vive de ellos. Entonces, Pablo, ¿de qué vive entonces? Pablo vive de lo que otros hermanos le envían. Hermanos a quienes ellos aman mucho y también lo aman, ellos se identifican con Pablo y no hablan mal. Y sus hermanos, los de Macedonia básicamente, los filipenses también, ellos comparten con Pablo y siempre reúnen, así como reúnen ofrendas para los santos pobres, ofrenda para el apóstol Pablo. Y dicen, ¿dónde está el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está en Corinto. Muy bien, vamos a mandarle cada 3 meses un hermano con la ofrenda que hemos reunido para que el apóstol Pablo tenga para su sustento, para que él esté involucrado en el ministerio las 24 horas del día. Pero acá, el cuidado que tiene Pablo, porque sabe cómo es la iglesia, él dice así, que la ofrenda no la va a llevar él. La ofrenda a Jerusalén no la va a llevar Pablo. Yo ciertamente voy a ir a ustedes. Y cuando llegue ustedes ya habrán juntado la ofrenda. Pero la llevarán los hermanos que ustedes van a designar por carta. Ellos irán primero, recibirán la ofrenda y ellos serán los portadores de la ofrenda hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para que nadie diga que el apóstol Pablo en el camino rebajó la ofrenda o llegó menos a Jerusalén. Porque siempre hay gente que te anda mirando eso. Siempre. Es como que digan, ¿recogieron las ofrendas, hermanos? Sí, las llevan a mi carro, por favor, y me la dejan ahí. Entonces la gente está mirando así, oye, todas las ofrendas las meten a su carro. O sea, ¿esto qué es? Yo he visto que hay gente que ha hecho eso. Hay pastores que hacían eso. Cuentas darán al Señor. Hay una cosa que usted tiene que entender. Usted no está diezmando ni ofrendando al hombre. Usted lo está haciendo al Señor, para el Señor. Los hombres solamente somos intermediarios de eso. Y como Dios nos puso, Dios nos juzgará. Si yo soy un buen administrador de esta iglesia y de la economía y de todo, Dios me juzgará. Como lo juzgará usted por su fidelidad o su infidelidad ante el Señor. ¿Me entienden? Al final de cuentas, todo lo que se recoge acá los domingos y los sábados y los jueves y todo va llegando a una oficina donde todo se registra para la contabilidad de la iglesia que hay que reportar a la SUNAT y luego pasa a la
administración. La administración sí la hace el pastor. El pastor tiene que decir qué cosas se pagan, en qué días se paga. Tenemos que pagar un montón de cosas porque existimos en este medio. ¿Entiende? Hay que pagar planillas, seguros, hay que pagar mantenimiento, limpieza, hay que pagar los recibos de luz, de agua, las ofrendas misioneras, las ayudas a diversos hermanos, hay que comprar cosas, hay que reparar cosas, es un montón. Y a veces el seguro nos manda una notificación diciendo, deben ustedes por las atenciones del seguro de sus empleados 800, 1200, 1500, 2000 soles. O sea, pero si estamos pagando el seguro, encima hay que pagar, pero es una notificación. Tenemos que pagar. Por la gracia del Señor, como ustedes saben bien, nosotros no pagamos ni arbitrios ni prediales. ¿Ok? Si pagásemos arbitrios y prediales al mes, pagaríamos como 6,000, 7,000 soles al mes. Por la dimensión del local. Ahora, ¿por qué no pagamos eso? Porque estamos como entidad sin fines de lucro y la municipalidad nos liberó de los tributos municipales. Por la gracia del Señor. Pero después, usted puede ver, todo lo que usted da, todo está acá. Absolutamente todo. Pablo hace lo mismo. Yo no voy a llevar el dinero, dice Pablo. Lo van a llevar los hermanos que ustedes mismos determinen. Por eso dice versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ok? Lo que está buscando Pablo es ser irreprochable por medio de gente que buscaba desacreditarlo, pues. Y el tema de las ofrendas, el tema del dinero, podría ser una oportunidad para ello. Una vez un hermanito me dijo, pastor, ¿usted rinde cuentas de la economía de la iglesia? Yo, ¿a quién le tengo que rendir? Dígame usted a quién. A la iglesia. La iglesia no me nombró. Yo le tengo que rendir cuentas a mi jefe, no a la iglesia. Estas no son las asambleas de Dios. ¿Ok? Mi jefe es Dios. En esta iglesia, el responsable de que esta iglesia no quiebre económicamente, soy yo. Y así como ahora administro, y hace años administro la economía de la iglesia, cuando la iglesia no juntaba ni para pagar el local, la iglesia siempre tuvo un local. ¿De dónde salió ese dinero? Son historias que ustedes no saben. ¿Cuánto dinero se ha invertido en esta iglesia cuando la iglesia no juntaba? Son historias que ustedes no saben. Yo no tengo que rendir cuentas ante nadie. ¿Entiende? Y eso no es orgullo, porque, repito, uno tiene que rendir cuentas a quien lo nombra. Entonces el alcalde hace rendición de cuentas a la entidad que se encarga de recibir. Los ministros. ¿Y esto? Dígame, ¿quién estableció esta iglesia? ¿Quién? ¿Ven que no saben porque no responden? ¿Ah? ¿Quién estableció esta iglesia? ¿El arzobispado? ¿El Concilio Nacional Evangélico? ¿Quién estableció esta iglesia? ¿Quién la fundó? El Señor. Esos hermanitos que dicen, no, que aquí en la iglesia el que debió haber sido pastor fue fulano, no saben nada. Lo único que hacen es confundir las cosas. Le voy a decir, todo ha ido como Dios ha querido. ¿Okay? Y es así, a ninguno de ustedes le he pedido un sol jamás. A ninguno. Yo no le debo ni un sol a nadie en esta iglesia. Los hermanos que trabajan y sirven, ellos hacen un trabajo generoso y de servicio a la iglesia. Cuando algún hermano ha ido a mi casa a hacerme un trabajo, yo le he dicho, ¿cuánto es, hermano? Es tanto, pastor. Aquí está, hermanito, que Dios te bendiga. Nada de, ¿me vas a cobrar? ¿A tu pastor le vas a cobrar? Ay, bueno, ya, pues ya.
Toma, hombre. No, jamás, nunca. ¿Cuánto te debo, hermano? No se preocupe, pastor. ¿Cuánto te debo, hermano? Bueno, lo que usted quiera, pastor. Dime cuánto te debo. Porque si yo quisiera darte $1.000.000, pero no tengo $1.000.000. ¿Cuánto te debo? Hay que tener mucho cuidado con este asunto y hay que tener mucho cuidado con lo que usted escucha y con lo que alguien le pueda decir. Es un tema muy delicado. ¿Ok? Entonces, para finalizar, hablemos, para concluir, el tema de ofrendas y diezmos, para que ya vaya usted a su casita entendiendo bien cómo es este asunto. Mire usted, la ofrenda es uno de los elementos que se debe de dar en la adoración a Dios como respuesta de gratitud por sus muchas bendiciones. Es decir, parte de la adoración tuya que brindas al Señor involucra tus ofrendas. Le adoras a Dios con tus cánticos y le adoras a Dios con tu economía. A Dios se le adora así. No te puedes presentar delante de Dios con las manos vacías, ni con el corazón vacío, ni con la boca cerrada, ni con las manos caídas. A Dios no le puedes llenar de tristezas. Así estés triste, tienes que gozarte en el Señor. Y si vas a llorar delante del Señor, nunca olvides que Jesucristo primero padeció por ti. Y tus lágrimas serán lágrimas de gratitud. Porque no vas a padecer hasta la sangre, porque el Señor te libró de toda condenación. Lo que nosotros le debemos a Dios es adoración. ¿Ok? Le rendimos adoración. Adoración es reconocimiento de su persona. Reconocemos, y no solamente es verbalmente en nuestros cánticos y oraciones, sino también con nuestras ofrendas. Señor, tú me has bendecido. De lo que me has bendecido te doy, porque yo nada traje a este mundo. Todo lo que yo tengo, tú me lo has dado. Y cuando yo me vaya, todo se quedará acá, para que otro lo disfrute. Cuando acudimos a las reuniones de la iglesia, lo hacemos para encontrarnos con el Señor en un momento especial. El culto es siempre un momento especial y estamos juntos con nuestros hermanos para oír a Dios, porque Él desea hablarnos por su palabra. Lo que venimos acá es a oír de Dios. No venimos a cantar. El cántico es parte de la adoración. Lo importante es qué cosa me llevo yo. ¿Ah? ¿Qué enseñanza me voy a llevar? Entonces, cantamos alabanzas, hay confesión y reconocimiento de nuestra condición como de su soberanía y le presentamos nuestras peticiones. Todo esto acompañado de nuestras ofrendas. Mire, usted cuando esté en su casa, en Hechos 10, va a leer a Cornelio, el centurión. Era un hombre que oraba y ofrendaba. Y cuando se le aparece el ángel, le dice, Dios ha oído tus oraciones y ha visto tu ofrenda. O sea, nada de lo que le has dado a Dios, material ni espiritualmente, ha sido olvidado por Dios. Dios lo ve todo y lo considera todo. Entonces, en las Escrituras vemos que las ofrendas nunca estuvieron ausentes en la adoración y acercamiento al Señor. Adán y Eva, por ejemplo. Adán y Eva, una vez que pecaron, recibieron las pieles para vestirse. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Con qué vistieron ellos? Dios les proveyó pieles de animales para cubrir su desnudez. Bien, entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron esas pieles? Dios no dijo, pieles, apareció como si fuera un mago. Dijo, vístanse. No, tuvo que haber un sacrificio de animales para despojar esas pieles y luego vestir a estas personas. Vestir a estas personas costó eso. ¿Okay? ¿Quién fue el primero que generó una ofrenda para cubrir la desnudez del hombre? Dios. Dios sacrificó víctimas para vestirlos. Abel hace eso ahora para Dios. Él va a ofrecer víctimas para Dios. Y lo hizo de una manera muy especial
Por eso su ofrenda llegó a ser más excelente que la de su hermano. Jesucristo es la ofrenda de Dios. Nuevamente Dios ofrenda. Y con la vida de Jesucristo, Dios nos viste de perdón y de misericordia. La ofrenda también es un asunto de fe. Cualquiera que lo haga, seguramente ha combatido toda clase de pensamientos que mayormente nos impedían dar. Hemos tenido que luchar con nuestra costumbre de no dar nada a nadie. No puedes practicar fe si eres tacaño, por ejemplo. No se puede. Dar no es común ni deseado. No es natural para nosotros dar. Recibir, por el contrario, es lo que todos deseamos. Siempre estamos en expectativa, por ejemplo, a unos más que otros, el cumpleaños. ¿Qué me van a regalar en mi cumpleaños? ¿Sí o no? ¿Estamos así o no? Claro que me van a regalar. Una vez los hermanos, mi cumpleaños cayó domingo. Ay, que para mí esos días son bien complicados. Y me regalaron y pasaron, pastor, esto para usted. ¿Qué habrá pesadito? Decían, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué? Bueno, voy a abrir, hermano. Se agarró un paquetito, abrí calzoncillos. Muchas gracias por la ofrenda, hermano, ese regalo. Gracias. Realmente no espero. Pero la mayoría siempre espera, ¿y mi torta? ¿Y mi almuerzo? Es mi cumpleaños. ¿No me van a dar un regalito? Porque hemos enseñado que el día del cumpleañero hay que darle todo, pues. Bien, eso lo pasamos a lo cotidiano de la vida y siempre tenemos la costumbre de que deseamos más recibir que dar. ¿Ok? En cambio, dar es contrario a nuestros deseos. Pero la forma bíblica es que si no se recibe primero, no se recibe si primero no se da. Primero tienes que dar para luego recibir. ¿Quieres algo? Siémbralo. Siembra. No esperes las cosas gratuitas. Siembra. Así lo enseñó el Señor y así lo enseñaron los apóstoles. Los diezmos, como ya expliqué al principio, como práctica en la iglesia, ha sido duramente combatida o ha sido enseñada con legalidad. Y eso no puede ser. Los diezmos se daban antes de la ley. Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Como ya la hora está avanzada, no vamos a revisar los textos. Jacob también prometió que si Dios lo prosperaba, él iba a dar los diezmos de todo lo que Dios le iba a dar. Y así lo hicieron todos los patriarcas. Lo hicieron por la fe. Con esa ley se norma esta práctica dentro de un marco legal. Es decir, cuando llega Moisés e introduce la práctica del diezmo a la ley. Y la ley sí establece cuántos tipos de diezmos, en qué frecuencia se tiene que dar y cuántos son los montos. Eso lo hace la ley. Pero el día de hoy nosotros no recogemos la ley para guiarnos por ella. Lo que recogemos es el principio que se introdujo desde antes de la ley existía, luego se introdujo la ley, ahora viene a la iglesia el principio. Ese principio de la generosidad. Llámale como quieras. Se le llama diezmo, bueno, pues, como para llamarlo y diferenciarlo de una ofrenda. Entonces, el diezmo y la ofrenda se convierten en una forma especial de adorar y agradecer al Señor. Recuerde, todo lo que usted da se invierte en la iglesia y en el ministerio de la iglesia. Todo. En la predicación del Evangelio. Nosotros no realizamos negocios con eso. No. Hace muchos años hubo un estafador muy conocido que se llamó, ¿cómo se llamaba? El de Clay, Manrique. Ok, los más antiguos se acuerdan de eso. Acá ya es un local de la UTP. Ahí funcionaba su financiera, se llamaba Clay. ¿Ok? Clay. Y Clay era un lugar donde te ofrecían pagarte intereses altísimos por tu dinero. Mucho más alto que el interés bancario, lo cual no funciona. ¿Ok? Los intereses bancarios están establecidos por regulaciones del Banco Central de Reserva dependiendo de la fluctuación de
de la economía del país. No se puede disparar el interés activo ni el interés pasivo, no se puede, todo tiene que estar controlado para que la economía no se desboque. Pero este señor apareció y dijo, ¿cuánto paga? 300% de tu dinero. Entonces, la gente se volvió loca y hacían colas para entregar dinero. Y efectivamente, como era piramidal el asunto, ¿no? Los primeros que fueron aportando también recibían sus intereses y no era que ahí había una inversión, había petróleo, minería, no, sencillamente el dinero daba vueltas, iban sacando, iban engañando a la gente hasta que la superintendencia tuvo que intervenir, detuvieron el asunto, abrieron la caja fuerte, no había nada, habían unos billetes viejos, no había nada, era una estafa. Finalmente esa gente nadie le podía pagar, no había quien se responsabilice. El señor Manrique era un estafador, no tenía nada, solo labia para engañar. Se fue a la cárcel. Bien, dentro de la mucha gente estafada, habían pastores de iglesias que habían llevado las ofrendas que habían juntado a las iglesias para incrementarlas. La llevaron y la depositaron en clave. Estaban ahí con sus letritas en la puerta. Ah, señor, perdieron todo. Las iglesias no hacen inversiones. No invertimos en nada. No compramos algo para vender. No, señor, eso háganlo ustedes. ¿Ok? Ustedes. La iglesia no hace inversiones. Tampoco lucramos con esto, sino que se invierte todo en lo relacionado a la obra y al ministerio de la iglesia, que es la predicación del evangelio. Ahora, vea usted todo lo que es la iglesia, todo esto es la ofrenda cotidiana, mensual, semanal, que hay en la iglesia. Eso es todo, mis queridos hermanos. De ahí la necesidad de que los creyentes sean fieles, pues, fieles en el tema de llama la Biblia esto mayordomía, que significa la administración de todo lo que recibe. Tiene que ser responsable en su administración. No compres cosas vanas, no te endeudes, ¿ok? No te prestes, no uses tu tarjeta de crédito indiscriminadamente. No compres comida con tarjeta de crédito si tú no tienes previsto ya un sistema de pago mensual. O sea, yo compro todo para acumular puntos, pero el dinero para pagar lo tengo. A fin de mes voy, pago, no pago intereses, no pago nada. Si eres disciplinado en eso, bueno, que Dios te bendiga. Pero no digas, ay, me voy a comprar ropita. No tienes, pero con la tarjeta de crédito y la reviento y después no tengo cómo pagar. Y eso se me convierte en una deuda. Los cristianos no deben de estar endeudados con nadie. Con nadie. No te prestes. No hagas esas cosas. La única deuda es la deuda del amor. De eso sí somos deudores todos, pero de dinero no se debe de deber. Sé fiel en dar tus diezmos y tus ofrendas y que el Señor te prospere. Ponle fe a ese asunto y el Señor te va a prosperar cada día más.